en la batalla y la fe me remonta por encima de montañas. Bien, volvemos a pasar los números telefónicos donde usted puede estar mandando su mensajito de texto en esta noche, su pedido de oración, que es el 11 58 11 53 78 73 00. 11 53 78 73 00 o el 11 64 63 51 56. 11 64 63 51 56 y también está el teléfono de la radio que es 011 20 85 13 51. 011 20 85 13 51. Amén. Saludamos a nuestros televidentes. Ahí ya comenzó la transmisión de Facebook. Así que un saludo muy grande para aquellos que se conectan mediante esta red social. Pásame mi teléfono. Vamos a ir a la palabra del Señor. Una palabra que estuvimos compartiendo junto con los hermanos de nuestro hermano José Tolosa, nuestro hermano Roberto Ibáñez, que tienen su programa los días sábados. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, estuvimos un nuevo amanecer. Gracias, Esteban, siempre atento a la jugada. Un nuevo amanecer que sale los días sábados a partir de las 4 de la tarde. Así que estuvimos el sábado pasado y fue realmente una bendición para nuestras vidas. Estuvimos compartiendo unas alabanzas y esta palabra que vamos a hablarla en esta noche, ya que creo que ninguno de nuestros oyentes llamó, así que ninguno habrá escuchado la palabra que dimos el sábado. Así que quiero que lea con nosotros en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 4. Libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Si usted tiene la posibilidad de poder compartir con nosotros, de poder leer la Biblia con nosotros, hágalo en esta noche, ya que la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que bienaventurado es aquel que lee. Y si no tiene la posibilidad de leer la palabra del Señor, bueno, escuche y oiga lo que Dios quiere hablarle en esta noche. Libro de Apocalipsis, libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Amén, un solo versículo. Alrededor de ese versículo va a girar nuestro comentario en el día de hoy, hermanos queridos. Me llama mucho la atención que en el medio de un pasaje en el cual se nos muestra cómo era la preparación espiritual del pueblo ante la venida del Mesías, amén, por medio de Juan, a través de su mensaje, a través del bautismo en aguas, ese mensaje que Juan predicaba en el desierto de Judea y que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y cómo él iba preparando al pueblo para recibir al Maestro, para recibir al Salvador, para recibir a Jesús. Lo que me llama la atención es cómo el escritor, en este caso el evangelista Mateo, amén, se detenga para explicarnos con sumo detalle y con suma precisión cómo se vestía Juan, amén, cómo era su vestimenta y cuál era su dieta, amén. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que comprender cada vez
que tenemos la posibilidad de poder leer la palabra del Señor, de abrir la Biblia, amén, hermanos, es que por más mínimo que parezca, de cada detalle que uno se encuentra en la Escritura, uno puede sacar algo. Amén, nada de lo que está en la palabra del Señor, nada de lo que está en la Biblia está por casualidad. Amén, ya que la palabra del Señor dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero hay que tener el deseo, amén, de poder inquirir, de poder, aleluya, escudriñar, de poder meditar en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el evangelista Mateo? Nos dice que Juan estaba vestido de una forma muy, pero muy particular. Amén, piel de camello, o pelo de camello, y un cinto de cuero, y que su comida eran langostas y miel silvestre. Es tan exacta la descripción, mis hermanos, que uno pareciera como imaginárselo a Juan, ¿no? Pareciera que se materializa así frente a nuestros ojos este hombre de Dios. Pero bueno, la primera deducción o la primera conclusión que podemos sacar en cuanto a su vestimenta es que no había ningún rastro de lujo, amén, o de ostentosidad en su vestido. Amén, todo lo contrario, era un atuendo ideal para la vida que Juan llevaba, para la vida en el desierto. Amén, hermanos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿importaba tanto la vestimenta en aquel tiempo para que luciera un predicador en aquellos tiempos, un profeta, un siervo de Dios? Yo creo que importaba, por algo está registrado este asunto en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿Por qué el autor se toma el trabajo de mostrarnos y de decirnos cuál era el atuendo o la vestimenta de Juan? Y yo creo que la respuesta es para que nosotros podamos ver, amén, cuán distinto y cuán diferente era el atuendo de Juan de todos los predicadores o de todos los que se decían siervos o enviados de Dios de aquella época, amén, de todos aquellos que se hacían llamar profetas. Por algo Jesús dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? Dijo, ¿no? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? Dijo el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, hermano, a que los hombres que debían de acercarlos a Dios se vistan así, amén, con vestiduras delicadas. Siempre los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, aleluya, todos vestidos de punta en blanco, amén, con sus liturgias, con sus tradiciones, con sus mantos, sus vestidos costosos. Y Juan como que rompía con ese molde, como que iba en contra de todo eso, ¿no? Como que era algo completamente distinto. Amén. Es más, Juan era hijo del sacerdote Zacarías, así que de alguna manera él tenía el linaje para ser sacerdote también. Él era levita, y esto era algo que se transmitía, amén, entre padres e hijos, amén, y él tenía también quizá la posibilidad de poder vestir estas prendas delicadas como los sacerdotes, amén, pero sin embargo Juan eligió el camino que Dios tenía para su vida y no lo que la gente esperaba de él, no lo que los hombres esperaban de él, no lo que su familia, sus amigos, sus vecinos esperaban de Juan. Seguramente todos decían, Juan en unos años va a reemplazar a su padre, ya está, ya él tiene que hacer esto, él tiene que dedicarse a esto porque no le queda otra, ¿no? Sin embargo, Juan, hermanos queridos, no eligió
lo que todo el mundo esperaba. No le importó la opinión pública, sino que escogió el ministerio y el llamado y la misión que Dios tenía para él. Amén. Esto llevó a que él despreciara los vestidos costosos que vestían los sacerdotes. Esto llevó a que él despreciara los manjares que los sacerdotes comían, ya que ellos comían de lo mejor de las ofrendas que los judíos dejaban en el templo. Sin embargo, Juan escogió alimentarse de forma austera, amén, vestirse con una modestia extrema y dejarlo todo por el plan y el propósito que Dios tenía para él. ¿Seremos nosotros también capaces, amén, de dejarlo todo por el Señor? De dejar lo que la gente espera de nosotros, de que no nos importe la opinión pública, la opinión de los demás, y dejarlo todo por el Señor. ¿O nos importa más lo que los demás digan que lo que diga el Señor? Vio que a veces dicen, no, el papá de él era policía, así que él tiene que ser policía. El papá de él era del ejército, así que él tiene que ser del ejército. Y muchos siguen esos rumbos porque creen que ya están destinados por haber sido hijo de, o porque su padre era tal cosa, su madre era tal cosa, su padre era médico, ellos tienen que ser médicos, o porque esto o por lo otro. Y muchas veces se deja de lado el plan y el propósito que Dios tenía para estas personas. ¿Por qué? Por seguir lo que la gente espera, por seguir o hacer caso a la opinión de los demás. Pero qué bueno que podamos ser como Juan, amén, que no nos importe lo que la gente espera de nosotros, sino lo que Dios espera de nosotros. Más vale defraudar a la gente y no defraudar al Señor, amén. Y Juan tenía un llamado muy especial, tenía una misión en esta tierra. Amén, su nacimiento había sido profetizado. Muy pocos nacimientos fueron profetizados en la Escritura, hermanos queridos. Uno fue el del Señor Jesucristo, que está profetizado o anunciado en todos los libros prácticamente de la Biblia, del Antiguo Testamento. Otro fue el del rey Josías, amén, y otro fue el de Juan, amén. La palabra del Señor dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, amén, en la soledad a nuestro Dios. La vida de Juan, hermanos queridos, era una vida solitaria, amén, era en la soledad del desierto. De día quizás era aclamado, de día quizás las multitudes acudían a él a bautizarse, a recibir una palabra de aliento, a recibir una oración, amén, pero terminaba el bautismo, terminaba el culto y Juan, aleluya, se encontraba solo. Amén. Y así es la vida de muchos siervos de Dios. Amén. Yo soy hijo de un pastor y yo le puedo asegurar y aseverar con toda seguridad, hermanos queridos, de que la vida de un siervo de Dios muchas veces es muy solitaria. Amén. Muchas veces vi a mi papá tener que afrontar momentos de soledad. Amén. Momentos en el cual parece que todos abandonan el barco, que aquel que parecía un siervo fiel, de buenas a primeras, lo deja todo, se va dando la espalda, hasta difamando, hablando mal, gente que se restauró en la iglesia, gente que recibió bendiciones a través del siervo del Señor, no le importa nada y se va pegando un portazo. Amén. Y son momentos difíciles para los siervos de Dios. Son momentos de soledad. Por eso hay que orar. Amén. Hay que orar por nuestros siervos. Hay que sostener sus manos, como lo hicieron Caleb y Josué con Moisés, cuando el pueblo de Israel peleaba con los amalecitas y parecía que la fuerza del siervo de Dios decaía, sus brazos decaían. Ahí estaban Caleb y Josué para levantar sus brazos. Amén, hermanos queridos, y saber que por más que los hombres nos dejen solos, por más que el hombre traicione y sea infiel,
aleluya, hay uno que permanece fiel para siempre. Y ese es nuestro Dios. Y Él nunca nos va a dejar solos. Y como dice su palabra en el libro de los Salmos, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor, con todo, con tus defectos, con tus virtudes, con tus fracasos, con tus falencias, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Amén. Ahora, ¿estamos preparados como Juan para dejarlo todo, hermano, en pos del llamado de Dios? ¿O todavía hay cosas de este mundo que nos siguen atando, que nos impiden o que impiden que Dios cumpla el plan que tiene para con nuestras vidas y el propósito? Esa es la pregunta que debemos hacernos a esta altura de la noche. ¿Somos capaces de dejarlo todo por Dios? ¿O hay ciertas cosas que todavía nos están atando, nos están reteniendo con el plan y el propósito que Dios nos tiene preparado para nuestra vida? Amén. Ahora, hermanos queridos, en el Antiguo Testamento nos encontramos con otro hombre, amén, que vestía de la misma forma y de la misma manera que Juan. Una forma de vestir que lo hacía diferente al resto y que lo identificaba como un verdadero siervo del Señor. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 7. Libro de Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer unos versículos en esta noche. Dice la palabra del Señor. Entonces él les dijo, ¿quién? El rey Ocosías. Amén. Dice, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, amén, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Amén. Vio que nada es casualidad en la palabra del Señor. ¿Cómo se dio cuenta Ocosías, el rey Ocosías, que era Elías a quien se habían encontrado los soldados? A través de su vestimenta, a través de cómo estaba vestido. Amén. Él no le preguntó si les habló muy elocuentemente, con qué acento les habló, si dominicano, si panameño o criollo de Merlo como yo. Amén. No le preguntó si iba en un carro nuevo, si iba montado en un caballo blanco. Le preguntó cómo era. Amén. Cómo aparentaba, cuál era su apariencia, cómo estaba vestido. Y cuando le dijeron, enseguida supo quién era. Amén. No dijo, puede ser Elías o puede ser Jorgito de Galaad. No, había un solo hombre que se vestía así, de esa forma. Había uno solo que marcaba la diferencia, que era distinto a los demás. Amén. Ese era Elías. No podía ser otro. Los demás eran más de lo mismo. Amén. Todos iguales, todos cortados por la misma tijera, pero había alguien que era distinto. Amén. Alguien que sobresalía. Y ese era Elías, un verdadero siervo de Dios. Ahora, ¿quién era Elías? Bueno, creo que todos los que estamos, o los que están del otro lado, la gran mayoría sabrá quién era Elías o quién fue Elías, ¿no? Pero quizás hay alguna persona que escucha por primera vez, algún hermano nuevo. Elías fue el profeta de fuego. Aquel con quien nadie quería encontrarse. Nadie se lo quería cruzar porque sabían que en Elías moraba el Espíritu de Jehová. Hermano, qué terrible, ¿no? Cuando hay esta unción en un siervo de Dios. Yo me acuerdo cuando era chico,
había siervos con los que uno no se quería ni cruzar una mirada, ¿no? Porque sabía que estaban llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Muchas veces siervos que han venido de otras provincias, de Misiones, de Salta. Yo me acuerdo cuando era muy chico que uno se los cruzaba y le sobrevenía un temor porque si uno no andaba derecho o si uno no andaba bien en las cosas del Señor, estos hombres, era tal el poder de Dios que por ahí lo miraban a uno y ahí nomás le desnudaban su pecado. Amén. Entonces este mismo temor, este mismo miedo era el que generaba Elías. Este era el poder y la unción y la gracia que estaba sobre él. Cuando Acab se lo encontró, se le dijo: me has hallado, enemigo mío, le dijo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Considerar a los siervos de Dios como enemigos. Y Acab le decía así, ¿no? A Elías: me has hallado, enemigo mío. ¿Por qué lo consideraba Acab un enemigo a Elías, hermanos queridos? ¿Por qué? Porque Elías no se callaba nada. Amén. Elías lo exhortaba, Elías le amonestaba, Elías le marcaba lo que estaba mal, le descubría su pecado y tantas cosas que a Acab le molestaban en sobremanera. Amén. Y Elías era arrebatado por Dios de un lugar a otro. Por eso cuando el mayordomo Abdías lo va a buscar, Elías le dice que quiere ver al rey. Pero el mayordomo Abdías tenía miedo. Y le dice: no vaya a ser que yo le diga al rey que estás acá y el rey venga y desaparezcas como desapareces siempre y no te encuentre y me mate. Claro, porque el Espíritu de Dios transportaba a Elías de un lugar hacia otro. Lo hacía desaparecer. Era tal la unción, hermano, que había sobre este siervo de Dios, que el Espíritu de Dios lo teletransportaba de un lugar hacia otro. Qué terrible, qué tremendo, ¿no? Entonces ver a este hombre, ver a Elías con ese atuendo tan singular, con esa vestidura tan particular, ya significaba estar ante la presencia de un verdadero hombre de Dios. Amén. Y no es, ahora es casualidad que Juan el Bautista se vistiera igual que Elías. Nada es casualidad, dijimos en la palabra del Señor. Así que vamos a leer a ver qué dice Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Amén, libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías, uno de los profetas menores, el último libro del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio. Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: he aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Cómo puede ser? Si Elías ya se había muerto. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. He aquí yo os envío al profeta Elías. Está hablando nada más y nada menos, hermano, que de Juan el Bautista. Pero ¿quién era Juan el Bautista? ¿La reencarnación de Elías? No, nosotros no creemos en la reencarnación. La reencarnación, hermanos, es una creencia pagana. Amén, una creencia de las religiones diabólicas y demoníacas. No existe la reencarnación, los seres humanos no reencarnan. Amén. Mueren una vez y luego su alma va a parar a dos lugares, o al cielo o al infierno. Así que Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías, pero tenía el espíritu de Elías, que es otra cosa muy completamente distinta. Tenía la unción, tenía la gracia, amén, y el fuego que Elías
tenía. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 15 también. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 13. Dios habla al papá de Juan, a Zacarías, amén, sacerdote del Señor. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué impresionante, ¿no? Ya Juan, desde el vientre de su mamá, ya era lleno del Espíritu Santo. Qué terrible, ¿no? Qué importante es orar por nuestros niños, orar por los niños que aún están en gestación, que aún están en el vientre de su madre. Amén. Yo recuerdo cuando el pastor Domingo fue a casa y oró por Vane, que estaba embarazada de Samuel. Amén. Qué hermoso recuerdo que tengo de eso, y yo creo que esa oración ha dado su fruto hasta el día de hoy. Amén. Tantas cosas que a nuestro hijo, tantos peligros que le han acontecido, y sin embargo Dios, para la gloria y honra de su nombre, lo ha guardado. Así que es muy, pero muy importante orar por los niños. Si usted está embarazada, si usted está esperando a un niño, haga que los siervos de Dios le oren. Amén, que oren por su hijo, aunque usted dice, bueno, pero todavía está en mi vientre, todavía no nació, no importa. Ahí mismo en su vientre puede ser lleno del Espíritu Santo. Usted no sabe si no está, si no tiene dentro suyo a un Elías, a un Juan el Bautista, a un siervo, a una sierva de Dios, a una profeta. Usted no sabe el plan y el propósito que Dios tiene con el hijo que lleva adentro. Y dice la palabra del Señor, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Amén. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de Juan, ese era el plan y el propósito de Dios para él. Amén. La misma unción de Elías estaba sobre Juan, hermano. El mismo fervor, el mismo entusiasmo, el mismo poder para confrontar, Dios lo derramó sobre la vida de Juan. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, mas os digo que Elías ya vino, le dijo, ¿no? Y no le conocieron. Amén, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, porque a Juan el Bautista lo despreciaron, lo encerraron, hermano, y hasta le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque su mensaje disgustaba, porque su mensaje no traía mucho gloria a Dios, ni muchos aleluya. Era un mensaje de confrontación. Amén, de confrontar el pecado, de confrontar la apostasía. Juan y Elías son figuras de la iglesia. Hoy en día nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, que tiene el poder para confrontar, que tiene la gracia de Dios para predicar la palabra del Señor, que da a conocer los misterios del Evangelio, que enfrenta y que confronta la apostasía. Hermanos, si hay algo que Elías y Juan tuvieron que confrontar, fue la apostasía, fueron los falsos profetas. Amén. Y sin la unción de Dios es imposible hacerle frente a la apostasía. Por eso, en estos tiempos necesitamos la gracia y la unción del Espíritu Santo. Necesitamos hombres, mujeres, niños, ancianos, no importa la edad, no importa el género,
pero que estén llenos de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan el poder de Elías y de Juan y que hagan frente, amén, a ese evangelio tan barato que hoy se anuncia, a ese evangelio tan light, tan liviano, que no tiene demandas, que solo tiene promesas y que pinta una vida color de rosa, algo completamente, aleluya, alejado de la realidad que nosotros leemos en la palabra. Ahora bien, hermanos, ¿qué tiene que ver la vestimenta que llevaban estos hombres? ¿Qué tiene que ver el pelo de camello de Juan, su cinto de cuero? No vamos a andar nosotros vistiéndonos con pelo de camello. Para nosotros esto es simbólico. Tenemos que tener la gracia y la unción de Elías y de Juan, pero espiritualmente también tenemos que estar vestidos como ellos. Amén, marcar una diferencia. ¿Y cómo me he visto espiritualmente con piel de camello? Bueno, acá está el meollo de la cuestión. Acá está el nudo del mensaje. Para vestirme espiritualmente con pelo de camello, primero hay que matar al camello. Amén, hermanos queridos. ¿Y qué es el camello? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Bueno, vamos a leer Levítico capítulo 11, versículo 4. Libro de Levítico, capítulo 11, versículo 4. A ver qué simboliza el camello. ¿Por qué Juan y Elías mataron al camello y se vistieron con su piel? Dice la palabra del Señor: pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Amén, hermanos queridos. ¿Qué era el camello? ¿Qué simbolizaba el camello? La inmundicia. Amén. El camello era un animal inmundo. Para marcar la diferencia y tener una vestimenta que nos identifique del resto, una vestimenta espiritual, Elías y Juan tuvieron que matar el camello. Y nosotros, para ser siervos de Dios afirmados, siervos de Dios consolidados, tenemos que terminar con el camello, tenemos que terminar con la inmundicia. Hay que sacar la inmundicia de nuestra vida. Hermanos, cuando hablamos de inmundicia no hablamos solamente de pecados sexuales, amén, o inmorales, de adulterio, de fornicación, de pornografía, que son pecados. No estoy diciendo que no son pecados, sí son pecados y hay que terminar con esas cosas en nuestra vida, amén. Son pecados graves de los cuales tenemos que escapar. Amén, pero la palabra inmundicia es una palabra compuesta que viene del griego y que significa, por un lado, mundus, que significa orden, limpieza, y por el otro el prefijo negativo in. Así que inmundus quiere decir, o sea, la raíz etimológica de la palabra inmundicia. Quiere decir que todo lo que sea desorden, todo lo que sea mugre, todo lo que sea suciedad en nuestra vida es una inmundicia. Todo lo que manche nuestra vestidura santa es una inmundicia, y a veces no llegamos a afirmarnos como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios, y me incluyo porque esta palabra es para mí. No llegamos a hacer paso firme. ¿Por qué, hermano? Porque todavía hay inmundicia en nuestra vida, todavía el camello está vivito y coleando, entonces nos volvemos creyentes de doble ánimo. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día servimos, otro día queremos dejar todo, amén, y no hay una postura sólida. Andamos tambaleando de acá para allá como el tamo, pero Elías y Juan tuvieron que terminar con este animalito para ser los siervos de Dios que fueran, y llevaban su piel puesta como testimonio de que ya no había lugar para la inmundicia en su vida.
amén, se afirmaron cuando terminaron con este animal. Amén. Por eso el Señor Jesús dice que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Claro, porque Juan estaba bien firme en su postura. Juan estaba bien consolidado. No lo sacudían así nomás los vientos. Y nosotros, para afirmarnos y para consolidarnos, tenemos que terminar, aleluya, con el camello. Amén. No sé cuál será el camello en su vida. Son muchas cosas que pueden representar el camello. Un ejemplo claro de cómo alguien termina con la inmundicia y se vuelve un siervo de Dios es Isaías. Amén. Cuando Isaías terminó como afirmarse como siervo de Dios. Cuando terminó con la inmundicia. ¿Y dónde estaba su inmundicia? ¿Dónde estaba su camello? En sus labios. Amén. Él no era un adúltero. Él no era un fornicario, no era un degenerado, pero Isaías era un boca sucia. Amén. Y Dios no podía terminar de consolidar, de conformar su plan con él hasta que él no arrancara de su vida esa inmundicia. Él venía profetizando, él venía ejerciendo el ministerio, pero había algo que todavía no le permitía afirmarse. Entonces, cuando Dios se le presenta, cuando él puede ver la santidad de Dios, cuando él puede ver la gloria de Dios, porque compararnos con otros hombres es muy fácil, hermano. Siempre va a haber uno peor que nosotros. Siempre va a haber alguien que peque más que nosotros. Siempre va a haber alguien que nos haga sentir mejor y decir, como decía el fariseo, yo no soy como este publicano, Señor. Pero, ¿qué pasaría si nos comparamos con Dios? Ahí está el sentido de la santidad. ¿Qué pasaría si Dios desciende ahora acá en este lugar donde estamos con Vane, ahí en ese lugar donde estás, no sé, en el comedor, en la cocina, en tu pieza? ¿Qué pasaría? Yo creo que todos terminaríamos en el piso pidiendo clemencia, porque la santidad de Dios alumbraría cada una de nuestras inmundicias. Y Isaías tuvo la posibilidad de ver la gloria de Dios y cayó postrado. Y dijo, ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. Ahí estaba su inmundicia. Pero ¿qué dijo el Señor? Lo condenó, lo mandó al infierno, le dijo que no lo iba a usar nunca más. No. Dice la palabra del Señor que envió uno de los serafines con un carbón encendido, y ahí sí, tocando sus labios con este carbón, limpió la inmundicia que había en Isaías, lo purificó, y haciendo esto, él pudo afirmarse como un siervo de Dios y atender el llamado de Dios para su vida. Así que, hermanos queridos, ¿cuál será nuestra inmundicia? ¿Cuál será el camellito que tenemos que matar? El camello simboliza muchas cuestiones en nuestra vida. Envidia, soberbia, orgullo, rencor, malos pensamientos, chisme, murmuración, altivez. Bueno, todo eso también es inmundicia, hermano. Todo eso también hay que dejar atrás si queremos servir al Señor. Ha corrido la hora en esta noche, pero vamos a ir un poquito más adelante. Dijimos que el camello significa la inmundicia, y Dios nos llamó para confrontar. Elías y Juan confrontaban, pero no para confrontar entre nosotros, hermano. No para agarrarnos los pelos entre nosotros los hermanos, ni andar peleándonos, ni andar a los gritos, y que el mundo y que el evangelio sea blasfemado a causa de nosotros. No, Dios nos llamó para confrontar a los falsos maestros. Dios nos llamó para confrontar a las falsas doctrinas, a los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estas prendas que ellos llevaban no eran el último grito de la moda, hermano. Todo lo contrario, hasta parecían cavernícolas, ¿no? Hombres de Neandertal, así vestidos. Pero era la forma en la que ellos se diferenciaban de los demás. Ellos no eran famosos, ellos eran impopulares, hermano. Hoy hay un deseo de fama terrible.
Se quiere hacer del evangelio una farándula, hermano. Todos quieren sobresalir, todos quieren ser alguien, se pelean por quién tiene más me gusta, por quién tiene más seguidores, hasta youtubers cristianos hay hoy, copiando al modelo del mundo, una vergüenza, hermano. Si lo hicieran en pos de la predicación del evangelio, de la expansión del evangelio, bueno, vaya y pase, pero no, uno se da cuenta enseguida que no hay un deseo de que Dios sea exaltado ni que Cristo sea glorificado, sino que es el deseo personal de ellos, de querer sobresalir, de querer ser alguien, de querer, aleluya, hacer un negocio de esto, de querer ser una personalidad dentro del evangelio. Que Dios nos libre y nos guarde, porque Elías y Juan no eran conocidos por ser personalidades, ellos eran reconocidos por su mensaje, por su mensaje de exhortación al arrepentimiento, pero ellos no estaban rodeados de amistades. Es más, vivían una vida solitaria, como vimos. Y es que si nosotros terminamos con la inmundicia y logramos afianzarnos como siervos de Dios, vamos a tener que pasar momentos de soledad y quizás no tengamos casi amigos. Nos van a dejar a un lado, nos van a hacer a un lado, nos van a menospreciar, nos van a despreciar, en los grupitos que siempre se arman nos van a dejar a un costado, pero bueno, no importa, hay alguien que no hace diferencia, los hombres hacen diferencia, los hombres discriminan, amén, pero hay alguien que no discrimina, hay alguien que no hace diferencias, y menos con alguien que quiere agradarle de todo corazón. Ese es Jesús de Nazaret, hermanos queridos. Así que queremos ser siervos de Dios, queremos, aleluya, servirle al Señor de todo corazón y afirmarnos, consolidarnos como siervos y siervas del Señor. Hay que terminar con la inmundicia, hay que matar al camello, hermanos queridos. Y dice la palabra del Señor que él vestía de pelo de camello y con un cinto de cuero. ¿Qué simboliza el cinto de cuero? El cinto era una prenda que sujetaba el vestido al cuerpo. Y la palabra del Señor dice: está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿De qué nos habla el cinto de cuero? De estar ceñidos, amén, de estar ceñidos a la palabra, de estar firmes en la escritura. Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, dice otro pasaje de la palabra del Señor. Llega un momento, hermanos, en el que hay que ceñirse, hay que ajustarse a la palabra, hay que ajustarse a Dios. Amén, así como aquel cinto de lino que hablaba Jeremías, tan costoso, tan hermoso, mientras estuvo ceñido a Jeremías, amén, símbolo del Señor Jesús, símbolo de Dios, mientras estuvo ceñido a él, fue un objeto de admiración, fue un objeto hermoso, precioso. Ahora cuando Jeremías los desciñó, lo soltó, lo aflojó y lo dejó allí enterrado, se pudrió y no sirvió para absolutamente nada. De la misma forma debemos de estar ceñidos a Cristo, ajustados a Él, para ser, aleluya, un instrumento de bendición, para ser siervos y siervas del Señor. Amén. Y Dios no obliga a nadie, hermano, ni a terminar con la inmundicia, ni a ceñirse a Él, ni nada. Dios no es atrevido. El diablo sí es atrevido, se mete, aleluya, y hace lo que quiere. Dios no obliga a nadie. Usted puede hacer lo que quiera, hermano. Quiere matar al camello y terminar con la inmundicia, hágalo. Quiere dejarlo vivo, domesticarlo, alimentarlo, tenerlo ahí en la tienda como su mascota, haga lo que quiera. Quiere ceñirse a Jesús, quiere ceñirse a Dios, a la doctrina, a la palabra del Señor, hágalo. Quiere aflojar, quiere soltar, quiere ser más abierto, aflojarle a la santidad, a la consagración, a la búsqueda, haga lo que usted quiera. La palabra del Señor en Apocalipsis 22:11, para terminar, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, duérmase en los laureles y ya está. No,
El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere consolidarse como siervo, como sierva de Dios, afirmarse en el camino del Señor. Hay que terminar con la inmundicia. Que Dios nos ayude en esta noche. Vamos al último paréntesis musical y volvemos ya con los llamados y la oración en esta noche. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu? ¿Cuánto tiempo tardarás tú al venir? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Y ahora síguete como un varón valiente. Yo hablaré, tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos que en Babilonia prefirieron ser quemados que ceder? ¿Dónde estaba aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad aquel José? Si mi pueblo se volvió, si me buscase. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, Señor de la gloria, gracias te damos, Jesús, por poder estar este tiempo, Señor, aleluya, compartiendo tu palabra con nuestros hermanos, con nuestros oyentes, con nuestros amigos que están del otro lado. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, Señor, que nuevas son cada mañana, por tu gran fidelidad para con nuestra vida. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, como hablaba tu palabra, a poder terminar, Señor, con la inmundicia, a poder terminar, Señor, con todo aquello que impide, Señor, que tú derrames, Señor, de tu Espíritu sobre nuestra vida, que tú nos uses para la gloria y honra de tu nombre, Señor, aquello que impide que podamos afirmarnos como siervos y como siervas de Dios, Señor, aleluya. Ayúdanos a ser como estos grandes hombres de Dios, ayúdanos, Señor, a poder confrontar la mundanalidad, a poder confrontar, Señor, la apostasía, a poder confrontar la mediocridad, la tibieza, Señor de la gloria. Ayúdanos, Señor, a estar fundados en ti, a estar firmes, Señor de la gloria, como la palmera, Señor, aleluya. Gracias te damos,
agradecemos, Jesús, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Clamamos, Señor, por todos aquellos que están del otro lado, que necesitan, Señor, una oración, que necesitan un milagro, que necesitan una sanidad, Señor, en esta hora. Tú eres un Dios, Señor, que hace maravillas. Tú eres un Dios que hace milagros, Señor, portentos, Señor, en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo, Señor, y creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Por eso clamamos, Señor, por todos aquellos que están pasando por una necesidad, que necesitan liberación, que necesitan consuelo, que necesitan fuerzas para seguir adelante, Señor. Renueva, Señor, la fuerza de aquel que no tiene ninguna, aquel que está débil, Señor, aquel que está cansado, que no puede, Señor, seguir adelante. Tú tienes el poder para levantarlo en esta hora, para darle aliento, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Jesús, por todo lo que tú hiciste, haces y harás con nosotros, Padre. Amén y amén en esta noche. Gracias, Señor. Se estuvo comunicando la hermana María Luján Argüello, dice: bendiciones mis hermanos. Amén, gloria a Dios. También el hermano Ivo Selmer nos manda las manitos que está ahí presente. La hermana María Herrera: paz, Dios los bendiga, hermosa palabra, firmes y adelante. Nico Ivane, también se comunicó Samu, saludos para papi. Samu del otro lado. Y no hay más mensajitos. Saludos de papá, creo que era de tu papá. Puede ser, no sé. No se Mandamos entendió saludo a muy Juan bien. por la Igual vida. le mandamos saludo a mi papá. Un saludo a mi suegro Juan. Manda un mensaje Quique, hermano Quique Sosa, dice: paz, siervo querido, estoy escuchando el programa, gloria a Dios por la palabra de Dios, muchos saludos, Dios los bendiga mucho. Así que bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa en el día de la fecha. Si Dios quiere y lo permite, vamos a estar el próximo viernes también a partir de las 22 horas para acompañarlos por una hora hasta las 11 de la noche con la palabra del Señor y con las alabanzas, como ya estamos acostumbrados. No se vaya, quédese en la sintonía de FM Torre Fuerza, que ya vienen los chicos de la última hora. Se despide Vane en esta noche. Saludamos a la audiencia con la paz del Señor. Un saludo a la audiencia con la paz del Señor y que Dios los bendiga. Desafiando el edicto que ha promulgado el rey, y estoy aquí mirando solo hacia el frente, desafiando a las leyes y anclado a tu voluntad. Y estoy aquí nadando a contracorriente, llevando bien alta la frente, andando sobre tempestad. Torrefuerte es el nombre de Jehová.